Ok, está Ok, bien. Ujú. listo. Bien. Bueno, buenos mediodías. Gracias a Dios por que ya nos volvemos a reunir, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios y vamos a orar. Y después de esto vamos a cantar y después vamos a escuchar el mensaje. Vamos a orar por algunas peticiones. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento porque llegamos a ti. Gracias por el amor que tú has manifestado al enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, para podernos perdonar, para podernos aceptar, para quitar fuera el temor y mostrarnos tu gran amor. Muchas gracias por tu perdón, por la sangre de tu Hijo que limpia de todo pecado, por la sepultura y resurrección de tu Hijo. Te rogamos por Rosita, que está en el hospital, Señor, que su cuerpo se entone, que sea sana, que el azúcar se controle y que todo salga, salga bien con el bebé cuando llegue el momento de dar a luz, Señor. Ayúdala, quítale todo temor, la ponemos en tus manos. También proveerle a Manuel y Fernando, Señor, porque esta semana, el lunes, no se pudo incapacitar y también está con medio salario. También proveerle a Vinicio, Señor, que se ha quedado sin trabajo. Y también proveerle a los compañeros de Luis Fernando que han quitado y a los otros familiares de Luis Fernando, Señor, que se han quedado sin trabajo y a la hermana de él que le dijeron que si la situación sigue en octubre hay posibilidad que la tengan que quitar. Y así hay muchas personas, Señor, tal vez aquí mismo en nuestra iglesia, que tú les proveas, proveele a don Manuel, a Cristian, a don Adonis, a don Mario, provéenos, Señor, provéenos todo lo que nos falte, gracias por lo que nos has provisto. Y a nuestro país, Señor, que nos saques de esta pandemia conforme a tu plan y tu propósito. Y también nos saques de la cuarentena, Señor, que la gente pueda trabajar y que tú en tu grande misericordia proveas, que el mundo se vuelva a ti. Te rogamos que nos libres de malos líderes, Señor, que no sé, que no saben o que tal vez tienen pensamientos egoístas. Te rogamos que los líderes de las naciones puedan volverse a ti, puedan gobernar justamente y que tú nos visites, Señor, y nos saques de esta situación mundial por tu misericordia. También te pido que me sanes y a Salomón, a Joy, a Johnny, a Candy. Nos duele demasiado que ya Rosario no esté con nosotros y esto lo ponemos en tus manos. Sana nuestros corazones y nuestra mente. Te agradecemos porque está contigo, por la sangre que tu Hijo derramó en la cruz. Gloria a ti. Te agradecemos también porque nos contestaste, porque se fue sin dolor, se quedó dormidita. Muchas gracias. Ayúdanos. Tú prometes no dejarnos ni desampararnos, no nos dejes ni nos desampares. Te rogamos también que bendigas el mensaje de hoy, Señor, que sea para honra y gloria tuya, que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, también sana a la esposa de Walter, Señor. La ponemos en tus manos. Sánale y que pronto puedan hacerle lo que tengan que hacerle, ya sea operarle o que le quites eh, lo que tiene en el riñón, Señor, con tu poder, guía todo esto. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien, entonces vamos a cantar hoy, bueno, la última grabación que Rosario hizo con Candy fue pocos días antes de que partiera con el Señor y sinceramente no quisimos ponerla porque pues nos va a doler mucho escucharla. Pero ya si Dios quiere, la próxima semana vamos a tener canciones en vivo
Hoy vamos a tener dos canciones que Johnny nos va a poner ahí y cantamos con ese grupo, yo creo que es Hillsong. Vamos a cantarlo, ¿ok?
Amén. Y tenemos una canción más que Candy le pasó para que Johnny ponga.
gracias a Dios por estas canciones. Y ahora vamos a tener el mensaje a cargo del hermano Luis Fernando. Por favor. Buenas tardes, ¿me oye bien? Sí, habla otra vez, a ver. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, yo sí lo oigo bien. Amén. Amén. Voy a ver aquí si hay más sonido. Vieras que me gusta mucho Hillsong. Hillsong va a cantar eso, Sí, pero me hace mucha falta Samar. Así que les mando un saludo a las chicas de Samar y ojalá que pronto estén ahí. Especial a ¿cómo se llama? A doña Laura, a doña Nais, a Fío, a Candy. Ok, gracias por su asistencia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde tan calurosa. Te pedimos para que tú puedas protegernos y guardarnos. Bendícenos. Por favor, bendícenos. No nos sueltes ni un segundo. De por sí es tu promesa es que siempre vas a estar con nosotros, pero te queremos pedir eso. Así que guárdanos, límpianos, protégenos. Límpianos de toda nuestra maldad y de nuestros pecados, Señor. Queremos estar siempre limpios delante suyo. Así que gracias porque lo sentimos, Señor, y sabemos que no es casualidad que estemos aquí reunidos hablando de usted. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es algo que era un misterio escondido que usted reveló a los apóstoles y después a toda la iglesia. Así que gracias. Y te pedimos para don Johnny y la familia mucha paz. Y también te pedimos para el resto tranquilidad en estos días tan duros. Ayer se abrió la nación a muchas cosas, pero aún así van a haber cierres, Señor. Así que te pedimos que tú controles el coronavirus y pronto estemos volviendo a una normalidad que yo sé que nunca va a volver, según los expertos, pero sí te pedimos para que por lo menos haya fuentes de trabajo y que todos podamos recuperar, los que no tenemos el tiempo completo, el trabajo lo recuperemos. Te pido por Ever, por cierto, y por el resto que estén con suspensión temporal de trabajo y todas estas cosas que están pasando. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Yo sé que está haciendo mucha calor, aquí se siente mucho en Curridabat, pero le damos las gracias y gracias porque está aquí con nosotros en el Templo Bautista Curridabat. Vieras que saquemos media hora, menos de media hora para analizar un capítulo de la Biblia muy interesante. Una de las cartas más interesantes que escribió Pablo es la de Filipenses. A la iglesia de Filipenses se dice que es una de las cartas más personales, porque pareciera que esta carta es de toda la iglesia, pero era muy personal de Pablo. No sé si ellos se referirán a que fue enviada solo a ciertas personas y no a toda la iglesia, pero el punto es que al leerla uno se da cuenta de algo maravilloso. Es una de las cartas más alegres, de más ánimo que existen en la Biblia. Es una carta preciosa, ¿verdad? En la iglesia hay muchos gente que ama esta epístola y sus versículos, y eso es totalmente bueno y saludable. Pablo en esta carta quiso hablarnos de muchos temas que infunden, ¿cómo se dice? Que infunden mucha, ¿cómo se dice? Ánimo. Entonces, si usted analiza el libro de Filipenses, en los primeros 3 capítulos, Pablo habla mucho de lo que es el afán, la preocupación, y mucho cristiano pierde su gozo y su paz debido a esa ansiedad. Pablo nos dice aquí varias cosas, por ejemplo, que una mente segura, que la paz de Dios guarda, nos va a librar de las preocupaciones. Por supuesto que el cristiano no solo tiene... ¿cómo les explico? El cristiano tiene que leer la Biblia y ponerla en práctica. Pero mucho cristiano vive en la ansiedad. Esa palabra significa como un estado de agitación, de inquietud, de zozobra. La ansiedad ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. Qué duro, ¿ah?
física, emocional y espiritualmente. Y el otro día estábamos viendo esos aspectos, ¿se acuerdan? Con respecto hoy hace 8, a José, cómo él fue un gran líder, tuvo una integridad física, emocional y espiritual, y eso fue lo que hizo que José tuviera tanto éxito. El término bíblico, digamos, estar afanado significa como destrozarnos. La ansiedad viene cuando, digamos, los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos de nuestro corazón tiran como hacia diferentes direcciones y literalmente nos destrozan. Entonces la mente piensa respecto a los problemas y estos sentimientos pesan en nuestro corazón creando como un dolor, y eso es lo que destruye nuestro estado emocional. Entonces nuestra mente nos dice que no deberíamos de afanarnos, porque la Biblia lo dice. Allá en el Sermón del Monte, que el otro día revisamos también, Jesús habló de esto. Entonces yo quiero que hablemos en este capítulo 4 de Efesios de 4 cosas que me dice Pablo que me van a ayudar en eso. Pablo dice 4 cosas que me van a ayudar a librarme de la ansiedad. La primera es la presencia de Dios, ya lo vamos a ver. La segunda es la paz de Dios. La tercera es el poder de Dios. Y la cuarta es, muy importante, la provisión de Dios. Pablo entonces está en prisión, imagínense, está en prisión, pero está lleno de gozo. Esa es una de las cosas más fascinantes de la Biblia. Pablo en prisión y lleno de gozo. ¿Cuál era el secreto de él? Bueno, eso es parte de lo que él habla aquí en esta carta tan interesante. Entonces yo quiero que hablemos de la presencia de Dios y que leamos Efesios 4 del 1 al 5 y dice, Filipenses 4 del 1 al 5. Ok. Filipenses. Recuerden, Pablo está en prisión, está en una situación incomodísima y escribe estas cosas tan maravillosas. 4 del 1 al 5 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, Pablo no podía estar pensando en problemas. ¿Por qué? Porque la ansiedad no lo podía matar. Entonces dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres de la iglesia eran realmente hicieron una gran labor, pero peleaban entre ellas. No obstante, Pablo ya no llega a, digamos, por así decirlo, a regarse las bilis, nada más les recuerda, arreglen las cosas. Y es muy lindo porque Pablo no se pone a regañarlas. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. Si hay dos personas que están enojadas, tienen que arreglar las cosas. El pastor debería nada más llamarle la atención y decirles, digamos, hermana, necesito que ustedes... ¿Por qué? Porque las dos son hijas de Dios y las dos se aman, entonces no podemos tener estos problemas. Pablo aquí no se complica. Él dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo mío y corona, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. No sabemos quién era ese compañero fiel. Hay conjeturas, pero no se sabe a quién le está diciendo aquí Pablo, compañero fiel. Por eso le digo que esta era una carta muy, muy personal. Dice, versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Ven qué lindo que lo dice? Pablo no está diciendo que el Señor está cerca en el sentido de la segunda venida. Lo que yo siento es que el Señor está cerca, anda por aquí, está aquí entre nosotros. Por eso entonces él le dice a estos hombres, no sabemos a quién, y a Clemente y a Evodia, a Síntique, arreglen sus cosas, yo no me voy a complicar. Si nosotros queremos librarnos del afán, hermanos, no podemos estar pensando en todo. Déjeselo a Dios. La presencia de Dios basta. Si Él está aquí para mí, ¿para qué estoy yo preocupado por esas cosas? Entonces, estas señoras, ¿me están siguiendo? ¿Sí? ¿Aló? Amén. Bueno, Pablo dice, estas señoras o este tipo de cosas no me van a quitar la paz. Están a cárcel, sabía de los problemas, les hace una ligera recomendación, arreglen las cosas, y le dice a este hombre, al amigo fiel que no se sabe quién es, ayuden eso. Punto. Eso es lo que hace una persona. Ahora, la gentileza que dice ahí significa, según algunas traducciones, una dulzura razonable. O sea, en otras palabras, tiene que estar de una forma razonablemente dulces, o sea, hablando todo bonito, sin groserías, sin palabras feas. Entonces, cuando los cristianos, digamos, pueden tener convicciones y llevarse bien unos con otros, es algo increíble.
si tenemos presentes que el Señor está con nosotros en todas las circunstancias, que es fácil obedecerle y llevarse bien con nosotros, hermanos, no vamos a tener tanto problema. Si nos regocijamos en Él y fijamos, digamos, nuestros ojos en Él, en lugar de fijarlos en las personas, que vamos a tener gozo y paz. Pablo habla de eso entonces con respecto a la presencia de Dios hasta el versículo 5. Después, en el versículo 5 también habla de algo muy importante, pero empieza para mí en el versículo 6 hasta el 9 y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿cómo es que Pablo obtuvo esta paz? Sencillo. Según Romanos, la paz de Dios, ¿qué es? Es el resultado de la fe que nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, usted acepta a Cristo, ya tiene la paz de Dios. Ahora, por eso hay que cultivarlo. Está ahí. Tiene usted que seguir pensando en esas cosas. Entonces, la presencia de Dios van a venir cuando los creyentes practiquemos las cosas correctas, orar de forma correcta, vivir correctamente, como Pablo me lo acaba de decir aquí. Entonces, la ansiedad es una tensión que va a haber entre mi mente y mi corazón. Pero si la paz de Dios guarda como un centinela mi corazón y mi mente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber paz. Entonces, ¿cómo lo hace Pablo? Si usted ve el versículo 6 y 7, dice Pablo, de esta parte de la paz dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. No es un simple orar, sino orar correctamente. Acuérdate que hablamos la otra vez de Romanos, que hablaba de un culto racional. Bueno, usted también tiene que orar de una forma inteligente. ¿Cómo es orar correctamente? Bueno, empezar con adoración, porque esto es lo que la palabra oración significa. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con una acción de gracias. ¿Ve? Entonces no es suficiente que estemos, digamos, prestos y ir a su presencia y suplicar. O sea, debemos postrarnos ante Él. No es solo eso de llegar y decirle, Señor, ves que tengo un problema. No, deberíamos de nosotros, ¿de qué? De llegar de una forma en la cual adore, llegue ante Dios y le diga mis cosas. Si yo le digo a Dios, mi súplica tiene que partir entonces de mi corazón, no de mis labios. Entonces a veces hablamos mucho, hermanos, a veces hablamos mucho. Y Pablo aquí me lo dice claro, dice, por nada estéis afanosos. Entonces, si yo no quiero estar afanoso, dígale todo lo que usted tiene en su corazón al Señor. Pablo lo hizo así y Pablo obtuvo la paz con Dios, que era importantísima. Ahora, en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. O sea, la paz de Dios involucra mi mente. Entonces, los pensamientos son muy poderosos, porque cuál es su pensamiento, dice la Biblia, tal es él. El pensamiento de su corazón, tal es él, dice en Proverbios 23:7. Pero los pensamientos erróneos, ¿qué van a hacer en mi mente? Van a conducir a intranquilidad y a desaliento. Si yo pienso que todo me va a salir mal, yo no digo aquí que estemos hablando de que todo va a salir perfecto, no, pero pidámosle a Dios que todas las cosas salgan conforme a su voluntad. Acordémonos siempre, yo siempre pienso que en el mundo tendréis aflicción, va a haber más de una situación en la cual yo no voy a poder reaccionar correctamente, pero dejémoselo a Dios. ¿Cómo obtengo yo esa paz para seguir adelante? Quitándome esta ansiedad. Piense correctamente. Pablo nos dice en este versículo acerca de qué deberíamos de pensar. Y si usted compara esto con lo que dice el Salmo 19, dice que el Salmo 19:7
Aquí está. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces la palabra de Dios llena todos los requisitos que me está pidiendo aquí Pablo, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si hay virtud alguna en ellos, bueno, hermano, entonces pensemos siempre correctamente en la Biblia. Yo estaba dejando de ver mucho las noticias, ¿saben? Porque realmente lo deprime uno un poquitillo, ver todas las noticias, el número de casos y ver lo que está pasando en Nicaragua y ver lo que está pasando en el resto del mundo, a veces hacen que uno no piense correctamente. Entonces, llenémonos de la palabra de Dios, estamos pensando correctamente. Y así nos va a ayudar mucho a tener la paz de Dios. También hay otro secreto que aquí Pablo me dice sobre cómo yo puedo tener la paz de Dios, y es que vivamos correctamente. En el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, si hay algo en mi mente por lo cual yo no me atrevo a orar, nunca voy a tener paz. Vivir correctamente siempre va a traer paz. Entonces, no es suficiente usar la Biblia como base para orar y reclamar las promesas. Debemos también usarla como nuestro vivir, nuestra forma de conducirnos en la vida. Entonces dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, tenemos que aprender a vivir correctamente. Entonces, yo me quedo pensando, hermanos, que para obtener la paz de Dios, según Pablo, debo de orar, pensar y vivir correctamente. Primero vimos la presencia de Dios. Segundo vimos cómo obtener la paz con Dios, haciendo estas cosas que acabamos de hablar. ¿Cuál? Orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Y ahora el tercer punto, quiero que pensemos es en el poder de Dios en el versículo 10 hasta el 13. Entonces dice la Biblia, en gran manera me gocé en el Señor, en gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y nos dice uno de los versículos más hermosos de la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si vemos el contexto de este versículo, me está hablando sobre las necesidades, pareciera que monetarias. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí Pablo ya me da casi que la señal total sobre la victoria sobre la ansiedad. ¿Por qué? Porque Pablo nunca fue víctima de las circunstancias. Él aprendió por experiencia el secreto de la paz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me energiza. Hay una traducción de un señor que dice lo siguiente de este versículo. Dice, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Oiga, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Entonces, es increíble cómo Pablo pudo solucionar este asunto. Él obra en nosotros por medio de su palabra, eso lo sabemos, por medio de la oración del Espíritu Santo. Y a veces hasta por el sufrimiento. Eso lo hemos visto varias veces. Si dependemos del poder suyo y mío, estamos fracasados. Pero si lo hacemos pensando en que mediante él, la fuerza de él, me va a cubrir todo, voy a tener éxito. Y yo creo que eso explica el por qué Pablo podía regocijarse incluso estando ahí en la cárcel. Él había aprendido el procedimiento a tener paz con Dios, a sentir la presencia de Dios, a conocer el poder de Dios en su vida. Y aquí me lo dice. Y lo más lindo para mí es la parte cuarta, que dice la provisión de Dios. Ojo, vea la provisión de Dios, como Dios, aunque él dice que ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el versículo 14, ve lo que dice. Sin embargo, ojo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto. O sea, en el Sermón del Monte Jesús dijo que no teníamos que afanarnos por nada. Y a veces es muy fácil afanarnos por todo. Vean, otra vez este cierre de mes fue duro porque no tenía plata para la casa. Y ya pagamos la casa, Paul y yo. Entonces yo me llamo Paul ya. Y algo que me carga a mí es el asunto de la casa, porque ustedes han ido, estoy recibiendo todo mi salario. Pero hermano, le hemos estado pagando estos 4 meses. Paola y yo nos organizamos ahí con unas cosas y verás que todo nos ha salido. Pablo entonces tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que se iba a suplir. ¿Cómo lo hizo? Aquí dice que los filipenses le dieron regalos y que cuando él estaba inclusive en otros lados le llegaba una ofrenda de esta gente. Hermanos, esta iglesia era fenomenal. Esta iglesia es un ejemplo. Nosotros deberíamos de copiarla. Yo le doy gracias a Dios de que nuestra iglesia, después de tanto tiempo y todo esto de la pandemia, nosotros seguimos mandando la ofrenda misionera. No me acuerdo cuántos pastores, pero sí les digo algo, nuestra iglesia, aunque sea poquitico, siempre estamos dando. Eso es algo genial. Y qué bendición es saber que, digamos, nuestras ofrendas, aquí dice la Biblia, son vistas como sacrificios espirituales al Señor, que alegran su corazón, dice. Lo que en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Hermano, para efectos de Pablo, esto fue visto como un sacrificio espiritual al Señor. O sea, Pablo lo ve más como una ofrenda para Dios que como una ofrenda para él. Entonces, al verlo de esa forma, es que Pablo veía las cosas, nosotros no, Pablo ve las cosas desde un punto espiritual tan grande, hermanos, que en todo lo que hace Pablo es decir, wow, esta ofrenda era para Dios, me está llegando a mí. Entonces, Pablo se regocija de ver que la iglesia de Filipos lo que estaba haciendo era que la voluntad de Dios, y eso es genial, eso es genial. Entonces, él sabía que Dios tenía control de todo y que todas las necesidades de él iban a ser provistas. Entonces, cuando el Hijo de Dios está en su voluntad, vea, todo el universo va a obrar a favor del suyo y a favor mío. Pero cuando nosotros estamos fuera de su voluntad, pues entonces todas las cosas no van a salirnos como nosotros queremos. Esa es la providencia de Dios. Dios trabaja así, de esta forma, hermanos. Entonces yo les digo a ustedes, en esta mañana, tarde, perdón, es que tengo a mi hija. ¿Qué pasa entonces con estas cosas? Que Pablo aprendió desde prisión, ahora imagínense ese hombre afuera, a vivir y a tener y a sentir la bendición de Dios siempre en su vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la ruta. En Filipenses 4 ya les dije todo lo que él hizo. De esta forma Pablo podía estar en prisión y no tenía la más mínima preocupación. Repito, Pablo estaba en prisión y él estaba totalmente tranquilo. Yo creo que usted y yo estuviéramos en prisión, al menos yo estaría llorando, pensando que el abogado, que esto y que el otro, que si me van a... Bueno, imagínense todo lo que pasaría. Pero Pablo estaba tranquilo, tenía paz. Y él nos está diciendo aquí qué es lo que tenemos que practicar. La presencia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios y la provisión de Dios. Recordando que para tener nosotros esa paz de Dios tenemos que orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Entonces, vieras que después de que usted analice esto, no es tan difícil, pero a nosotros nos encanta complicarnos, ¿verdad? No es tan difícil, hermanos, no es tan difícil. Deberíamos de practicar, por lo menos a mí me llamó mucho la atención la parte de pensar y vivir correctamente, que mi mente esté más concentrada en cosas, todo lo puro, todo lo honesto, en esas cosas, en vez de estar pensando tonteras del mundo, que el coronavirus, que creo que Pablo fue un hombre exitoso, hermanos, y les voy a decir algo, Pablo no era muy distinto de nosotros, según nos han enseñado en las prédicas. Entonces hagamos el intento. Leamos otra vez Filipenses 4 horas más tarde y pensemos, ¿qué fue lo que hizo Pablo para no tener esa ansiedad que a veces nos mata? Esa enfermedad de nuestra mente y de nuestro corazón. Y vivir en paz con Dios y
ver todo como un sacrificio, como esta palabra es muy linda. Dice, habiendo recibido de lo que ustedes enviaron, y él lo vio como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hagamos eso, de manera que podamos darle todo a Dios como un sacrificio y recibir de Dios todo como un sacrificio hacia Él, como aquellos sacrificios que hacían allá cuando estaba el tabernáculo, ¿se acuerdan? Que era para llevárselos a Dios y para que los israelitas pudieran estar bien con Él. Eso era lo que quería contarles con respecto a Filipenses 4, un capítulo de película, diría. Así que gracias, Señor, por esta pequeña y breve reseña de Filipenses 4. Si Dios quiere, me gustaría más bien ampliar esto y ver estos 4 pasos por estudio, digamos. Ojalá fuera así, incluyendo los miércoles. Así que gracias por todo esto que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hermanos, ya yo terminé. Amén. Ah, qué linda. Hola, Aquí está lo Lucy. que me da paz y tranquilidad. Solo que no me deja predicar a veces, ¿verdad? Pero Qué linda. ¿Y de quién son esos colochos? Lucy. ¿De quién son esos colochos? Luis, ah, ¿de quién son esos colochos? ya, yo creo que los copió Fiorella. Ah, Ve, aquí está tocando el carro. Estoy montado en un carro. Está bravísimo. Qué ya. linda. Gracias. Qué linda. Gracias, Luis, Dígales, chao. gracias por el mensaje. Adiós, Lucía. Adiós. Chao, Lucy. Voy a terminar orando. Bueno, gracias a Dios por la enseñanza, que Dios nos ayude a poner en práctica. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Que tu paz pueda guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que pensemos con la mente de Cristo. Que hagamos tu voluntad con tu poder. Confiemos en ti. Ayuda a Rosita que pronto pueda estar en la casa, que la sanes, que todo salga bien con el bebé, que puedan tener el seguro. Ayuda a Alejandra con la petición espiritual que ha puesto, Señor, en el chat. Tómala, ayúdale, que tu paz pueda inundar su corazón y su mente, la animes y la dirijas. También te rogamos, Señor, por doña Clara Luz, que también la sanes, Señor, por favor, ayúdala. A doña Clara Rosa también y a don Edwin. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por lo que nos vas a dar. Sígueme sanando y a Salomón, a Joy, a Johnny, a Candy. Muchas gracias por habernos dado Rosario todos estos años, Señor. Muchas gracias porque está contigo. Y gracias por ayudarnos, síguenos ayudando aún más porque a veces es muy, muy difícil en muchas ocasiones, Señor. Y tú lo sabes, pero no estamos solos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Tú te angustias en nuestros dolores, en nuestras tristezas y no nos dejas solo y nos ayudas. Ayuda a los hermanos económicamente, a cada uno de nosotros, provéenos y súplenos, Señor, y ten misericordia en nuestro país. Resuelve toda esta situación en que estamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Muy bien, amén. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el próximo miércoles a las 7:15 de la noche. Que Dios les bendiga a cada uno. Chao.